Ok, bienvenidos a esta sexta lección de este curso. Adoremos al Señor uno. Y hoy nos toca un tema importante de nuestra adoración en grupo y para nuestros grupos sembradores, que es el bautismo, específicamente el bautismo de los infantes. Así que empezamos con una oración. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y que por tu gran misericordia me guardes en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Ok. Bienvenido, Fabián. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios, bien, empezando la semana. Pero bien, 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 con Ujú, ganas de darle para adelante, de cargar las pilas. ujú. Bien. Ok. Les planteo a ustedes esta pregunta. ¿Qué experiencia tienen ustedes con el hablar sobre el bautismo? Ustedes han sido luteranos confesionales por cierto tiempo, tal vez un año, tal vez más de un año, tal vez menos de un año. Ustedes están pensando en sus grupos sembradores. Algunos de ustedes ya tienen grupos. Otros de ustedes están pensando en los pasos para formar un grupo sembrador. Algunos de ustedes ya están usando los recursos de Academia de Cristo, como Aprenden de mí, y en ese curso se habla del bautismo y específicamente del bautismo de los infantes. ¿Qué experiencia tienen ustedes con hablar sobre el bautismo de otros? Y bienvenidos a los que están llegando. Juan Reyes. Bueno, pues el grupo aquí que tenemos, aunque muchos hermanos venían de otra congregación o de otro, ¿va? ¿Cómo se llama? Máticos. Entonces veían, pues ve que allá se bautizan ya grandes. Entonces al ver que bautizamos a los infantes, a los niños, pues ellos, ¿de qué se trata, no? Entonces, pues yo les sello, para eso es el estudio, para que entiendamos y comprendamos, ¿sí? Pero ya los que estamos, pues bueno, inclusive ya hubo bautizos acá, ya hubo dos, tres infantes ya bautizamos, ¿sí? El pastor Luis Acosta, pues le ha tocado, bautizarlos. Cuando viene a visitarnos, pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pues va a venir Luis Acosta, pues ese día los bautizamos, ¿sí? Es lo que puedo compartir, hermano. Muchas gracias, Juan. Y tengo una pregunta siguiente. ¿Qué es el versículo bíblico que más impacta a una persona quien está aprendiendo sobre el bautismo desde su experiencia? Juan, sí, es su micrófono. Sí. ¿Qué versículo impacta más a la persona se va o los papás de los niños o Sí. toda la congregación? No, últimamente los papás de los niños. Le digo, bueno, si ya tomaron el estudio y ya llegamos, porque ve que Aprendan de mí se toca ese tema en la lección 8, ¿sí? Entonces, cuando ya se compartió ese tema, pues ahí salen todas las dudas, ¿no? Y les digo, miren, cómo a veces,
la gente, no, pues es que como de niños y no, los niños no tienen fe. Pero ya en el estudio aprendan de mí, le decimos, miren cómo los niños sí, desde pequeños son envidiosos y ya le empezamos a poner ejemplos, ¿no? Sí, y entonces pues ya es como comprenden, ¿sí? Y entienden, ah, no, pues sí, sí. Y entonces, bueno, también a donde dice que cuando Jesús, los niños se acercaban a ellos, sus discípulos los reprendían, ¿no? No los dejaban llegar a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de Dios. Y ese es el versículo, bueno, un pasaje bíblico que luego les compartimos. Ujú. Bien, gracias, Juan. ¿Y cuándo usted ha bautizado a alguien, Juan? No, todavía no. Bueno, le digo que ya hemos bautizado aquí tres, pero le ha tocado el pastor Luis Acosta. Ah, sí, sí. Pues algún día usted tendrá la oportunidad y el privilegio de bautizar a otra persona. Gracias, Juan. Eh, Bienvenidos a los que están llegando. Estamos hablando acerca de bautismo y la pregunta que les planteé es la siguiente. ¿Qué experiencia tienen en conversar acerca del bautismo con otras personas? Tal vez ustedes tienen un grupo. ¿Cuáles conversaciones han tenido en su grupo? Tal vez ustedes están usando los recursos de Aprende de mí y han usado la lección de bautismo. O si tienen familia, ¿qué experiencia tienen con las conversaciones sobre el bautismo? Vamos a Natalie. Mi profesor, eh, bueno, propiamente el grupo Sembrador, eh, como muchas vienen de un trasfondo católico, pero lo que les ha costado comprender es cómo un niño viene en pecado. Sí. Entonces hemos tenido propiamente conversaciones de lo que es ese pecado original y a una hermana, Mónica Rímola, le impactó mucho, incluso en ese momento, pues el Espíritu Santo pues trató con ella porque lloraba en el Salmo 51:5, donde dice que fuimos formados en la maldad, que nuestras madres nos concibieron en pecado y muchas eh, han, han creído que pues que desean volverse a bautizar, pero eh, en las enseñanzas que he recibido de Academia de Cristo les he explicado que ese bautismo que ellos ya recibieron, que recibimos, porque yo también lo recibí eh, pequeña, a pesar de que después me bauticé adulta, tiene el poder de cortar ese pecado por la fe. El bautismo Ujú, es un sacramento que ujú. nos perdona y que nos limpia de ese pecado en que fuimos concebidos y en el que nacemos. Eso es, pastor. Gracias, Natalie. Fabián. Bueno, Pastor, buenas noches ante todo. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando yo hice el acuerdo doctrinal con el pastor Joel Sutton, él me preguntaba en una de las 95 preguntas que referida al bautismo, me preguntaba eh, eh, si una persona se puede bautizar más de una sola vez. Creo que están en el acuerdo doctrinal. Y yo no entendía, yo le decía a él que una persona sí se puede volver a bautizar, o sea, si es chiquito, se bautiza y después, bueno, él asume de que se quiere volver a bautizar porque él lo siente así, se podría bautizar. Entonces él me hizo ver que es una sola vez que se bautiza la persona Ujú, y me lo hizo ver en Efesios, que él me dijo que lea este versículo, a ver si yo se lo comparto, que dice,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces yo eso no lo entendía y me quedó todavía ciertas dudas, por eso yo lo quería ver si lo podíamos conversar. A ver si esa persona se puede volver a bautizar, porque yo pensaba así, y Sutton me dijo que no, pero bueno, vamos a charlarlo. Sí, gracias, Fabián. Gracias por Mm, hacer la pregunta. La vamos a sí, tratar. ujú. Sofía. Buenas noches de nuevo. Bueno, yo sí he hablado con algunas personas, ¿no? Que he dado una serie de cursos. Y sí, algunas personas me preguntaron, pero también me hicieron la pregunta de que ellos ya se habían bautizado en forma católica. Y bueno, yo también entendía que no era necesario ya, pero sí el de hacer por donde nosotros asistimos aquí a la iglesia luterana confesional, hacemos un cursito y nos respondemos en forma escrita o la oral y nos dan la Santa Cena. Y también tengo la experiencia de verlo bautizado junto con mi hermana. Lo bautizamos por emergencia a a mi hermano menor, porque él estaba muy mal y parecía que se iba a morir, porque él ya no respondía incluso y él no se había bautizado nunca. Entonces nosotros llamamos a los líderes de la iglesia, pero ese rato nadie le contesta a uno. Entonces agarramos con mi hermana, con Lorena, y procedimos a bautizarla. Esa es la experiencia que yo tengo. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir una pregunta o experiencia que tienen con el bautismo o con las conversaciones sobre el bautismo? Pastor, Sí, Daisy. pastor, buenas noches, que Dios lo bendiga, bendiciones a todos. Hermanos. Eh, yo tuve una experiencia con el bautismo. Estaba llevando un curso con un pastor y entonces estábamos hablando del bautismo. Uy, lo siento, su conexión al internet no está muy fuerte. Un hijo de, bueno, tenía 6 años. Lo siento, Daisy, no escuchamos bien. Tal vez puede escribir su experiencia en el chat. Mm, Pues, de todos modos, nosotros en Academia Cristo proveemos materiales para los grupos sembradores. Algunos de ustedes ya lo están usando. Se llama Aprende de mí. Y una de las lecciones se trata del bautismo. Y vamos a verla de cerca, porque tal vez ustedes tienen algunas preguntas sobre cómo enseñar sobre el bautismo. Tal vez alguien de ustedes están diciendo, yo creo en el bautismo de los infantes, pero no sé cómo hablar acerca de eso. No sé cómo llevar a cabo una conversación buena y bíblica sobre el bautismo. Y estos recursos les van a ayudar con eso. Voy a mostrarles. Entonces, me surgió una pregunta ahora que estamos hablando de este tema. Eh, ¿Qué iba a decir? O sea, una cosa es representar a un chico, a un niño que es nacido, entonces lo llevan adelante de los padres y está el pastor y le oran por él. Y esa también era una de las confusiones que yo tenía. Una cosa es presentar al niño chiquito y después bautizarlo, o sea, son dos cosas distintas. Y me hacía confusión también.
Y son dos cosas distintas. Claro. Un poco de eco. Son dos cosas distintas. La presentación de los niños es una ley del Antiguo Testamento y los israelitas del Antiguo Testamento tenían que seguir esa ley, tenían que presentar sus hijos ante el Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento no seguimos las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y de Claro. hecho el bautismo es más que esa ley. El bautismo es un sacramento que nos da el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios, haciéndonos parte de su familia. Así que son cosas diferentes, pero sí, muchas personas se confunden con las dos cosas porque se Yo me tratan de los confundí. bebés, se tratan de los Claro, niños. claro, eso me pasaba a mí. Sí, sí, sí. Hasta ahora lo entiendo, ahora sí lo comprendo. Ujú. Bien, vamos a ver. Ustedes pueden ver, estoy en el sitio web de Academia de Cristo y hay varias páginas aquí. Y ustedes pueden ver que hay una página de las escrituras, hay una página de las meditaciones, otra página de la música, Cristo, Iglesia de Cristo, la biblioteca teológica, el discipulado y acá en el lado derecho los grupos sembradores. Y tenemos los 4 conceptos que ustedes usan para empezar una persona en la fe con su grupo sembrador, porque nos da los 4 pilares fundamentales de entender los mensajes de la Biblia. Luego tenemos Aprende en mí, culto estudio, mensaje de la palabra, recursos extra y invitaciones. Vamos a hacer clic en la parte que dice Aprende de mí. Hacemos clic en Aprende de mí y bajamos. Y tenemos la introducción aquí que dice un curso que estudia por medio de las historias bíblicas las doctrinas básicas de la Biblia. Su propósito es crecer la fe de los estudiantes, aumentar su conocimiento bíblico y unirlos en sus creencias. Es el segundo paso en plantar un grupo sembrador. O sea, los 4 conceptos es el primer paso. Después se utiliza para integrar a nuevos miembros a su grupo. Así que este curso algún día va a ser su pan de cada día para su grupo sembrador, porque muchas personas van a estar estudiando con usted estos materiales. Así que tenemos la primera lección, segunda lección, tercera lección. Algunas personas, como nuestro compañero aquí, Marcelo, están estudiando este curso. Creo que están por 7 o 8, no me acuerdo. Y tenemos en la lección 13 el bautismo. Y tenemos la guía de maestro aquí, la hoja de estudiante, si ustedes deciden usar hojas de estudiante. Lo que vamos a hacer, y voy a dejar de compartir y compartir otra vez para optimizar el sonido. Vamos a ver el video que ustedes van a estar usando en sus grupos sembradores o ya los están usando. Vamos a ver el video. Ujú. Es un video de 5 minutos, así que dígame si no Ujú. pueden escuchar cuando lo reproduzco. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el río Paraná, entre Brasil y Paraguay, se encuentra la represa de Itaipú, una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo. A caudal máximo, 62,000 metros cúbicos de agua pasan por esta represa cada segundo. Desde que la represa comenzó a funcionar en 1982,
la fuerza de la caída del agua ha producido suficiente electricidad para dar luz al mundo entero durante 49 días. El agua de Itaipú es poderosa, pero palidece en comparación con el poder de Dios obrando en las aguas del bautismo. La palabra bautizar simplemente significa aplicar agua. Cuando Jesús instituyó el bautismo, nos enseñó a aplicar esta agua en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando hacemos eso, la Biblia nos dice que Dios hace cosas extraordinarias. Envía al Espíritu Santo, quien obra la fe. Él lava nuestros pecados. Él nos hace nacer de nuevo a una vida que dura para siempre. Uno de los discípulos de Jesús, Pedro, escribió: el bautismo nos salva. Pero ¿cómo puede el agua en el bautismo hacer cosas tan grandes? Un hombre llamado Martín Lutero lo expresó así: ciertamente no es el agua la que hace estas cosas, sino la palabra de Dios que está en y con el agua, y la fe que confía en esta palabra usada con el agua. La palabra de Dios, la promesa conectada con el agua, hacen que el bautismo sea tan poderoso. Eso lo vemos en la historia bíblica de esta lección. Cuando tenía alrededor de 30 años, Jesús comenzó su ministerio público. Antes de hacerlo, fue bautizado. Ahora, Jesús no necesitaba el perdón que Dios ofrece en el bautismo. Él nunca pecó. Aún así, su bautismo fue poderoso. En su bautismo recibió el Espíritu Santo y la seguridad de que Él era realmente el Hijo de Dios. El Dios Trino que estuvo presente en el bautismo de Jesús todavía está presente en el bautismo hoy. En el bautismo el Espíritu Santo obra la fe. Jesús lava nuestros pecados y el Padre nos da la bienvenida a su familia como sus hijos amados. Por eso el Evangelio escrito en la Biblia: el bautismo es un medio por el cual Dios nos ofrece y da las bendiciones de su gracia que Cristo ganó para nosotros. En la siguiente clase estudiaremos otro medio de gracia, la Santa Cena. Pero te dejo con un pensamiento final sobre el bautismo. ¿Recuerdas la represa de Itaipú? Solo tuvo que construirse una vez, pero ahora es una fuente constante de energía para millones de personas. Así ocurre también con el bautismo. Solo necesitamos ser bautizados una vez. Sin embargo, podemos volver a sus promesas cada día para encontrar el perdón, la seguridad del amor de Dios y la energía para vivir como sus hijos. Que Dios nos conceda eso a todos y nos veremos de nuevo pronto. Ok, bien. Así que cuando ustedes están enseñando a sus integrantes nuevos en lección 13, van a ver este video y van a estudiar el bautismo. Vamos a ver qué estudiarán. ¿Cuántos de ustedes han enseñado esta lección? Primero, ¿cuántos de ustedes están usando Aprende de mí y han llegado a la lección 13? ¿Cuántos de ustedes han estudiado esta lección con otros? A Juan Reyes. Yo ¿Usted? lo compartí, Sí. hermano, yo lo compartí, pero ve que ahorita ya lo renovaron, aprendan de mí. Entonces yo lo compartí con el anterior. Sí. Ujú. Y ahorita en este nuevo, vamos en la lección
3 con una familia. Bien, bien. Fabuloso, sí. Lo han hecho mejor que antes, en mi opinión humilde. Luis Bello. Sí, profesor, sí, yo también me pasó como el hermano y terminamos Aprendan de mí con la versión anterior, pero también, bueno, íbamos rescatando cosas de de esta nueva versión y íbamos añadiendo, digamos, a la otra, así que hicimos como un compendio de las dos eh, para para el grupo Sembrador. Respecto al bautismo de niños, del lado nuestro, que venimos todos de una iglesia evangélica, digamos, bueno, primero nos costó un poco acerca de aceptar y de entender las escrituras de lo que realmente estaba diciendo de bautizar a todos. Por eso fue muy importante no desechar ninguna parte de las escrituras. Eh, por eso mismo, porque una de las cosas que no tenían, las conjeturas eran, bueno, pero la Biblia no dice que debían bautizar niños, pero la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, están incluidos los niños, bautizándolos. Entonces, ahí los incluye, salvo que los niños no pertenezcan a ninguna nación, a ningún pueblo, sean abstractos, sean algún ente. Entonces, es usar las escrituras nos hacía ver que es más fácil que a veces querer razonar las escrituras. Y a mí el curso de Aprenda de mí no solamente que me sirvió, o sea, lo hicimos para enseñar, sino también para aprender. Ujú. Bien, bien, excelente. Gracias, Luis. Ahora vamos a ver la guía de maestro. Voy a hacerlo un poco más grande. Sé que la letra es pequeña. A ver. ¿Qué tan grande? Y tenemos la lección 13 aquí. Me encanta esta parte de aquí que dice sobre los objetivos de la lección 13. Eso es muy, muy, muy bueno para el maestro para que se enfoque en los puntos clave de la lección. Dice, en esta lección vamos a usar el método de las 4C para entender la historia de Juan Bautista, bautizando a Jesús. Número 2, estudiar algunos versículos bíblicos para profundizar la comprensión sobre el bautismo y conversar sobre las bendiciones del bautismo y cómo animar a otros a bautizarse. Así que son los objetivos de la lección. Ustedes no tienen que decirlos directamente en voz alta en frente de su grupo, en frente de sus estudiantes. No pueden si quieren, no son secretos. Pero es más para el profesor en este punto. Por eso tiene su caja gris aquí. Tienen su bienvenida y oración. También aquí captar el video. El video que acabamos de ver, ustedes van a usar la primera mitad. Vimos las dos partes del video cuando lo vimos, pero durante la lección que ustedes tienen en su grupo Sembrador, dice que muestra al grupo el video de introducción hasta la pausa. Si ustedes recuerdan la pausa en el video que decía, tenía 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. En ese momento pausan el video y van a ver la otra parte al final de la lección, pero es la captar ahí. Tenemos contar. Marcos 1, 1 a 11 explica que ahora estudiarán una historia bíblica que sirve de puente para aprender sobre el bautismo. Ayuda a los estudiantes con Biblias a encontrarla. Luego se cuenta la historia. Marcos 1, 1 a 11. No lo vamos a hacer en este momento, solo estamos viendo cómo es
la lección sobre el bautismo y hagan las preguntas que tengan. Si tienen miedo de hablar acerca del bautismo, hablemos acerca de eso. Si tienen ansiedad de hablar acerca del bautismo usando estos materiales, hablemos acerca de eso. Sí, otras cosas también. Si no entienden una parte, si no entienden un versículo, por ejemplo, gracias Fabián por hacer la pregunta al principio de la lección cuando hablamos acerca de nuestras experiencias con el bautismo. Usted dijo, ¿por qué necesitamos bautizarnos solo una vez? Pues se habló acerca de eso en el video un poco al final, ¿no? Decía que el bautismo es de una sola vez, pero tiene beneficios y bendiciones para nosotros por toda la vida. No sé si la comparación con la presa ayudó con eso. La presa fue construida una sola vez y ahora tiene beneficios para todas las personas. El bautismo, Pero sí. lo que yo no entendía bien, ahora sí lo interpreto, pero lo que yo no entendía bien era bautizar de niño y bautizar por arrepentimiento. O sea, por eso yo decía ahí deben ser 2 veces que se puede bautizar la persona. Y ahí me confundía. Yo decía que era para bautismo, para arrepentimiento y bautismo de niño. Entonces yo juntaba las dos cosas. Por eso no Oh, entendía bien. sí, no son dos bautismos distintos, un bautismo para los bebés y un bautismo para los arrepentidos. Claro. El bautismo es un medio de gracia. Hay una sola gracia, hay un solo evangelio, hay un solo Cristo quien vivió y murió por nosotros. Y Dios usa los medios de gracia para hacer que la fe crezca en nuestro corazón. Tenemos el evangelio en la palabra de Dios cuando meditamos, cuando escuchamos, cuando leemos la Biblia. El Espíritu Santo está obrando. También tenemos los otros medios de gracia, el bautismo. El Espíritu Santo usa el bautismo para obrar la fe en nuestro corazón. Lo mismo pasa con el sacramento del altar, o sea, la Santa Cena. Ujú. Ujú. Sí, sí. Bien, ahora vamos a continuar. Piensen en sus estudiantes, piensen en su grupo. Están estudiando esta historia, están contando, haciendo estas preguntas, quiénes son los personajes, están estudiando las 4C que ustedes saben hacer y luego tienen que consolidar. Y luego, después de todo eso, después de estudiar la historia, tienen algunos versículos más sobre el bautismo. Dice aquí, ahora ayudarás a los estudiantes a profundizar su comprensión sobre el bautismo estudiando otros versículos de la Biblia. Ayuda a los estudiantes con Biblias a encontrarlos. Haz las siguientes preguntas, animando a los alumnos a ayudar a responderlas. ¿Y qué son las preguntas que tenemos aquí? Y hay una. Sí, sí. No, pues, digo, no sé, lo cierto, había una pregunta en el chat. Decía, ¿es un pecado bautizarse otra vez? ¿O qué pasa si un adulto se bautiza otra vez? Pues puede ser por una falta de conocimiento de qué es el bautismo. Y tal vez después aprende más sobre qué hace el bautismo y que una persona se bautiza solo una vez. Así que cuando sepa más, verá que su primer bautismo era el bautismo válido, no necesitaba ser bautizado otra vez. Tenemos los versículos aquí que estudiarán con sus estudiantes.
Mateo 28, 19 a 20. ¿Alguien quiere leer este pasaje para nosotros? También pueden usar sus Biblias a mano si la letra es demasiado chiquita. ¿Qué dicen ustedes? Sofía. Gracias, profesor. Así dice la palabra de Dios. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, muchas gracias. Y luego tenemos algunas preguntas con sus respuestas. El maestro, o sea, ustedes tienen las respuestas, los estudiantes tienen sus hojas de estudiante que no tienen las respuestas. Dice, ¿por qué bautizamos? ¿A quién debemos bautizar? ¿Qué debemos hacer para los bautizados después de su bautismo? Sí, y lo siento, Julio Vargas, usted tenía una pregunta. Adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. No, pastor, quería leer, pero ya leyó la hermana. Gracias. Ok, sí, gracias. ¿Alguien más? Profesor, disculpe, yo tengo una Sí, pregunta. sí, A ver, los niños también eh, pueden ser bautizados. amén. Ahora, si los niños se bautizan, bueno, se bautizan recién nacidos o a los 3 o a los 4 meses, dependiendo de los padres, ¿no? Pero si se bautizan cuando ya uno es adulto, no incide, ¿o sí? No escuché la última parte. ¿Puede repetirlo? Si uno quiere bautizarse ya cuando es adulto, porque normalmente, bueno, le hago esa pregunta porque dicen, yo no lo voy a bautizar a mi hijo hasta que cumpla su mayoría de edad. Otros dicen, yo lo voy a bautizar a mi hijo, pero cuando cumpla mayoría de edad o cuando ya sepa, entienda de las cosas ¿no? De Dios o de la religión, es lo que me pensé mencionar, voy a, que él decida, dice. Entonces, y si uno tiene la voluntad de quererse bautizar, no hay problema en que se vuelva a bautizar, ¿cierto? Y esa persona Aunque no fue, habría necesidad. y esa persona ya fue bautizada de niño. Por vía católica. Ujú. Oh, sí, la Iglesia Católica tiene un bautismo válido. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo? Lo vemos aquí en la definición. Dicen, bautizándolos, o sea, usando agua, aplicando agua, como vimos en el video. Bautizar quiere decir aplicar agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la Iglesia Católica Romana, aunque enseña muchas cosas que van en contra de lo que la Biblia dice en cuanto al bautismo de los infantes, lo hace bien. Aquí lo tenemos. La definición de un bautismo. ¿Qué es un bautismo? Agua y la palabra de Dios. Aquí te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, es un bautismo. Fabián. Sí, yo tenía una duda también, que siempre lo he malinterpretado. Eh, el bautismo, yo pensaba que no salva, o sea, porque muchos dicen que salva y otros dicen que, algunos dicen que no salva. Pero también lo que quería preguntar era si que el tema del bautismo es para mí, yo lo veo, yo lo interpreto así, ¿no? Que es como testificar a la gente de que yo he cambiado de vida y que me quiero bautizar. O sea, lo he interpretado por ese lado. No sé qué opina usted. Pues, Testificar a la gente. ¿y qué ha aprendido usted, Fabián, en Academia Cristo? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué conversó con profesores como el profesor Joel?
¿Qué estudiaron? ¿Qué versículos No, pudieron? hablamos del tema de las preguntas, pero bueno, a mí por ahí algunas cosas no las entendía y bueno, él me la iba explicando. Pero después llegué a la resolución de que él me explicó bien, me dijo bien cómo era, así Ujú. que bueno, estamos para aprender, ¿no? Para sacar las dudas. ¿Eh? Sí, sí, el bautismo salva. La misma Biblia lo Ah, dice. salva. Sí, salva. Ujú, Ujú. Así es. ujú, Ah, pero claro. primero, Sofía, contesté su pregunta. Sí, profesor. Y no sé si puedo complementar la pregunta o hacer otra pregunta. Sí, primero usted y luego Natalie. Ya, si hay una persona que nunca se bautizó, eh, también él, o sea, y ya está por morir, o sea, y solo acepta a Cristo, ¿eso ayuda o cómo es el tema? Porque Sí, el bautismo es un sacramento, ¿cierto? Y eso, sí, y eso nos ayuda, como dice, salva. Pero si no se bautizó, sí, sí, está bien. A ver, déjeme agarrar mi Biblia acá. Sí. Y recordemos que es un medio de gracia. Un medio de gracia es lo que el Espíritu Santo usa para fortalecer nuestra fe. Así que el Evangelio es lo que fortalece nuestra fe. Crecemos en la fe cuando escuchamos o cuando se aplica el Evangelio. Así que Dios tiene su Biblia para hacer que conozcamos, para que sepamos el Evangelio. Tenemos el bautismo y tenemos la Santa Cena también. Un pasaje favorito mío es Marcos 16:16. Lo voy a leer aquí. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El asunto es la fe. Si esa persona muere en la fe, si tiene fe cuando muere, es salva. ¿Por qué? Porque la fe conecta a esa persona a los beneficios de Cristo. Con su vida y con su muerte, Él nos salvó. Y esa fe es nuestra conexión a esos beneficios. Así que si una persona... Pastor, disculpe, no le escucho muy bien, no le escucho nada, nada le escucho. No sé si me pasa a mí o todos están escuchando bien. Escucho No, bien. yo no escucho bien, yo escucho al pastor muy Sí, yo lejano. escucho Muy bien. lejos, lejos lo escucho. Yo no nada, pastor. Ujú. ¿Alguien más? Todos ustedes tienen problemas con mi Está bien, micrófono. está bien. Yo sí escucho bien. Está un poco bajo el audio. ¿No? Ok. No, acá se escucha. Yo siento bien. Ok. No le escucho yo nada. Ahora sí. Colombia bien. Adam, ¿me aquí escucha? Bolivia también está bien. Ok. Adam, ¿me escucha? No, pastor, le escucho bien lejos y no lo entiendo nada. Hmm. Lo siento, no sé. Voy a buscar otro micrófono para la próxima lección, pero lo siento, Adam. Sí. ¿Dónde estábamos? Sofía. Sí, profesor. No, estaba respondiendo usted a la pregunta de que que él creyera No, sí, será salvo, ¿no? sí. No dice ahí, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. ¿Por qué? Porque el asunto No le escucho es nada. la fe. El asunto es la fe y Dios nos da la fe a través de los medios de gracia. Uno puede llegar a ser creyente a través de la lectura de la Biblia,
Y esa persona, cuando se topa con el bautismo, va a aprender sobre los beneficios del bautismo y el Espíritu Santo, a través de la misma palabra de Dios, va a usar el bautismo, va a usar ese asunto del bautismo para que esa persona quiera ser bautizada. ¿Eso ayuda un poco, Sofía? Sí, profesor, gracias. Bien. Luis Bello. Voy yo, pastor. Sí, quería agregarle también, profesor, cuando en Hechos 2:38 Pedro les dijo, dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y creo que Marcos 1:4 también dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, que en ambos casos y en otros versículos más nos da a entender que el bautismo trae salvación. Gracias, Luis. Natalie, lo siento. Tranquilo, profesor. Una pregunta para decir a la hermana Sofía. Cuando Sí. un niño, bueno, es bautizado, por ejemplo, en los casos cuando, como me lo explicó a mí en las clases de los sacramentos, el profesor, cuando hay una situación que un niño está en una condición crítica, ¿verdad? Que viene, hubo un parto complicado y lo bautizan, y ya sabemos lo que implica, ¿verdad? El poder que hay ahí, por si se muere, pues que vaya sin ese pecado con que fue concebido, ese pecado que traemos todos. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, el niño sobrevive y crece en un hogar donde no hubo instrucción de la palabra, no vio una vida de adoración, de reverencia a Dios, y tuvo una vida, bueno, digamos que desenfrenada, de pecados extremos? Y cuando el Señor viene a él, cuando el Señor viene y en esa ley le muestra su pecado, viene Dios sobrando esa fe en esa persona y viene ese deseo, como el etíope cuando le dijo a Felipe en el carruaje que él se quería bautizar. Pero cuando es en una persona que ha tenido realmente una vida así turbulenta y viene esa fe operando en él y quiere este bautismo, empezar una vida nueva en el Señor, se puede eh, administrar el bautismo. Oh, pues sí, entonces si uno se bautiza de niño, cae de la fe y luego vuelve a la fe después de muchos años. ¿Esa es su pregunta? Sí, Natalie? señor, sí, señor. No, sí. O sea, que Gracias. vuelve a la fe, ¿verdad? Ujú. Y entonces, pero una vida de esas, bueno, para Dios no hay pecado ni pequeño, ni grande, ni mediano, pecado es pecado. Pero si él siente ese realmente deseo genuino de, o sea, que viene, ya viene a tener, a querer empezar esa nueva vida con el Señor y quiere bautizarse, que se le responde. Ujú. Sí, sí. Pues hay que estudiar qué es el bautismo y qué son las promesas de Dios en el bautismo. Esa persona no fue fiel. Esa persona cayó de la fe. Vivía como pecador sin fe por muchos años. Y ahora vuelve a la fe, gracias a Dios. Pero él tiene que estudiar qué es el bautismo y que las promesas de Dios son firmes. Así que aunque él no fue fiel, Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas aquí. Así que esa persona bautizada de niño, quien cayó de la fe, regresó a la fe, no tiene que bautizarse otra vez.
Muchas gracias, profesor. Gracias. Fabián. Sí, le quería preguntar algo, pastor. Yo quería saber, si una persona se bautiza para perdón de los pecados, ¿no? Pero después esa persona se aparta, se aleja de Dios y no va más, no se deja de congregar, se vuelve rebelde y bueno, se desvía por su propio camino. ¿Qué le pasa a esa persona en ese caso? Por más que se haya bautizado. Sí, comparemos la fe con una planta y Dios lo hace muchas veces. La fe es una planta. Plantamos la Ujú. planta, plantamos la semilla crece, tenemos la planta ahí y ¿qué pasa si no regamos la planta? La planta muere. Y debilita, claro. Sí, pues más que eso, muere después de Ujú. un tiempo. Ujú. Sí, Así que sí, sí. uno puede caer de la fe después de ser bautizado. Y por eso tenemos la pregunta C Ujú. aquí. ¿Qué debemos hacer para los bautizados después de su bautismo? Después de bautizarlos, Jesús nos manda que les enseñemos todo lo que Él manda. O sea, debemos Claro, seguir enseñando la palabra a los bautizados para que se mantengan en la fe. claro. Ahora sí. Ujú. Bien. Y en sus lecciones de Aprenden de mí con sus estudiantes, en sus grupos sembradores, van a toparse con esta pregunta. Dice, según los siguientes versículos, ¿qué bendiciones da Dios por medio del bautismo y a quién? Y tenemos una cita bíblica acá de Hechos 2, 38 y 39. ¿Quién quisiera leer estos versículos? Un voluntario que puede ver. A ¿Puedo mí, leerlo? pastor. Sí, Bueno, como quieran. El que quieran. Sofía. Hechos 2. Bueno. Ujú. Adelante, adelante. Ya, gracias. ¿Puedo o la hermana nomás? Sí, sí, no, no, dele, no hay Ya. problema. Sí. Así dice la palabra. Hechos capítulo 2, verso 38 al 39. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Dios da el perdón y el Espíritu Santo por medio del bautismo. Pedro dice en esta promesa, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, o sea, es para todos. Sí, aquí tenemos un versículo de que es una bendición en el bautismo. Es perdón y el Espíritu Santo. Wow. ¿Y a quiénes? Para todos. También, Para todos. sí, también tenemos el versículo Gálatas 3:27 que dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Pues, ¿qué es la bendición del bautismo en este versículo? Dios nos reviste de Cristo a todos los que han sido bautizados. Y luego van a usar Tito 3:5-7, que dice, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos salvó por medio del lavamiento del bautismo, nos regeneró y
renovó. Rodrigo. Rodrigo. Estaba cerrado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bien, bien. Yo quiero preguntar algo y es que yo he escuchado decir que el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, como muchas veces, bautismo de agua y bautismo de Espíritu, ¿son dos clases de bautismo o es en el bautismo recibimos el Espíritu Santo? Sí, sí. De hecho, recibimos el Espíritu Santo en el bautismo de agua. Muchas personas dividen esas cosas, piensan que hay el bautismo de agua y después, en un nivel más alto del cristianismo, hay un bautismo del Espíritu Santo, pero vean las bendiciones del bautismo de agua aquí. ¿Qué son? Pues el perdón, la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo, hijo, la herencia de ser hijos de la familia de Dios. No hay bendiciones más grandes que lo que encontramos en este bautismo del agua. Así que no Amén. menospreciemos el bautismo de agua pensando que hay algo más allá, que hay un nivel más. No, no hay más. No, la bendición es tan grande. Gracias, Rodrigo. Juan Reyes. Amén. No, muy bien. Excelente. Pastor, ¿y qué pasa con los que ya se bautizaron más de 3 o 4 veces? Por ejemplo, con los pentecostales, los sabatistas, los carismáticos y los de bueno, la otra que se dice, ¿cómo se llama? Sí, sí. Bueno, 4 veces. Hay que instruirles con paciencia y con amor. No vamos a golpearlos y de, ustedes se bautizaron 3 veces, 5 veces, fuera de aquí. No, no vamos a decir eso. Vamos a instruirles, vamos a mostrarles qué es el bautismo. Vamos a dejar que la Biblia, la palabra de Dios, obre en esa persona para que reconozca que es su primer bautismo. Cuando aplicaron agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Y Dios es fiel. Y las promesas de Dios son firmes. Así que enseñemos con paciencia. Caminemos con esas personas con paciencia, instruyéndoles. ¿Eso tiene sentido, Juan? Sí, pastor. De hecho, yo les digo, pues es que en cada congregación que van o en cada lugar que van, pues lo hacen por dinero, ¿sí? Cada miembro o cada oveja que llega en esa congregación, lo primero que te vas a bautizar, sí, pero ¿cuánto cobran? Entonces yo les digo, esto por dinero, como los de la prosperidad. Sí, 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 así es. Desafortunadamente hay muchas personas que hacen eso. Pedro Abel. Pastor, buenas noches. Eh, eh, Tal vez voy a volver a repetir la misma pregunta. Las personas que se bautizan 2, 3 veces, em, eh, ¿qué qué se les dice? ¿Cómo se les instruye? ¿Es válido, no es válido? ¿Cómo hablaríamos con ellos para no ser ofensivos, tal vez? ¿No? O sea, ¿qué estrategias o tips nos podría sugerir? Sí, si yo fuera ustedes en esa situación, yo usaría esta lección. Yo usaría el video que se hizo. Yo usaría estos versículos. Ujú. Gracias, profesor. Ujú. Y luego, ya estamos al final de nuestra lección. Hay más versículos y más preguntas que pueden usar. Jesús nos manda a bautizar a todas las naciones, eso incluye a los infantes. Sin embargo, hay unas iglesias que no bautizan a bebés. Según los siguientes versículos, ¿cuáles son 2 razones para bautizar a los bebés? ¿Pueden ver eso? Habla acerca de
cómo nosotros somos pecaminosos desde la concepción. Luego se habla de nuestra vida de arrepentimiento ahora que vivimos en la luz de nuestro bautismo. ¿Qué significa el bautismo para nuestra vida diaria? Y luego, al final, hay una aplicación personal. ¿Estás bautizado? ¿Cómo te hace sentir saber que estás bautizado? Y hay una nota aquí para los que están enseñando a personas quienes tal vez salen de otras iglesias que no enseñan correctamente la palabra de Dios. Y hay otra pregunta aquí. Imagina que tienes un amigo con una hija que no está bautizada. ¿Cómo le animarías? ¿Qué historia bíblica o versículo compartirías con su amigo? Y hay algunas sugerencias para el maestro, o sea, ustedes, los grupos, los sembradores de grupos sembradores. Sí, adelante, Fabián. Sí, por último, la última pregunta que le quiero hacer. Sí, ahora sí me doy cuenta de todo lo que estuvimos hablando, pero sería bueno aplicar esto, ¿no? También porque en referencia a los chicos que usted estaba hablando recién. Proverbios 22, capítulo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que yo tomo en referencia este versículo porque dice que hay que instruirlos desde chiquito a los niños, ¿no? Pero bueno, el bautismo también está relacionado con esto que estamos hablando. Muchas gracias. Ese versículo no habla directamente al bautismo, pero sí habla acerca de la importancia de cuidar a un niño espiritualmente. Y usar. Gracias. Julio Vargas. Gracias, pastor. Yo creo que con respecto a los bautismos que hablamos, los hermanos anteriormente, creo que es una falta también de interpretación, de lectura de la Biblia detalladamente. Porque eso del bautismo en agua y el bautismo de Jesucristo es por lo que dijo Juan el Bautista, que dijo: yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí no soy digno de. Sin embargo, pastor, es importante, por eso digo que en la palabra están todas las explicaciones. En Efesios 4, del 5 al 6, dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay más que eso. Por lo tanto, no pueden hablarse de distintos bautismos, cuando el Señor está claro diciendo que hay un solo bautismo. Gracias, pastor. Sí, es cierto. También hay que pensar en las personas quienes se bautizan muchas veces. He conversado con algunos y hay muchos tipos de personas quienes se bautizan muchas veces, pero muchas veces están buscando, tienen ansiedad, quieren saber que su relación con Dios está bien, tienen mucha contrición, mucha tristeza sobre su vida, sobre las cosas que le ha pasado, que han hecho. Así que están buscando. Así que no golpéenlos con algo. Instruyeles. Consuelo, paz, tranquilidad. Y los encontramos en la Biblia y en el bautismo. Así que con mucha paciencia, con mucho cuidado espiritual, con mucha sabiduría queremos enseñar a esas personas. Ok, ya llegamos al final de nuestra lección. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya ayudado a ver los recursos que ustedes están usando para sus grupos sembradores, están a punto de usar en sus grupos sembradores, porque es un tema difícil. Es mi recomendación que hablen con su consejero antes de las lecciones grandes de pandemia. Hablen con ellos. Consejero, yo tengo un poco de miedo, no sé cómo enseñar estas cosas como bautismo. Ayúdame.
y su consejero seguramente va a decir, sí, encantado, agendemos un tiempo para hablar. Prepárense bien para sus lecciones, prepárense bien para los temas difíciles de su grupo. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Bueno, Dios Padre Celestial, te damos gracias por nuestro bautismo. Nos hiciste hijos tuyos. Nos perdonaste. Nos diste una camisa blanca porque es tu perfección. Gracias por eso. Ayúdanos a enseñar bien este sacramento porque es tan importante, es un medio de gracia, es una de las maneras que usas para darnos la fe, fortalecer nuestra fe. Gracias por eso. Gracias por este privilegio del ministerio que tenemos. Bendice los grupos celebradores. Bendice la obra de estos estudiantes enfrente de mí. Bendice sus palabras, bendice sus acciones, bendice sus planes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. amén, amén, gracias. Amén, Amén, pastor. pastor. Amén, hermano, buenas noches. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones.